Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Madre mía, qué días, bueno, qué semanas, qué meses, casi que años. Es que es una cosa, se nos juntan los asuntos. Pero miren, es verdad, ayer salieron las cifras del paro, no tiene vuelta de hoja, no hay paños calientes, el paro ha vuelto a subir estrepitosamente, el número de cotizantes no para de bajar, los presupuestos pues ya veremos, los hay quien los califica de voluntariosos, los hay quien los califica de que, en fin, no nos van a sacar de la crisis, hay opiniones para todos los gustos. Pero de verdad, lo más preocupante y casi, créanme, a la par que la crisis económica es la crisis institucional que no solo han montado los nacionalistas, que desde luego, catalanes y vascos, que ahora de momento tienen la piel de cordero, pero ya verán cuando pasen las elecciones cómo se quitan la piel de cordero y los bocaos que nos van a querer dar. Pero es que también es el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Y eso significa los gastos de las comunidades autónomas. Ayer, como saben, se celebró una conferencia de presidentes, bueno, y también de Ceuta y Melilla, que nunca les hacemos caso, de ciudades autónomas, con el gobierno, con el presidente del gobierno, en el Senado. Parieron, porque, bueno, pues si un documento se parió este documento de 4 hojillas, que, bueno, pues se trataba de dar al mundo una idea de que estamos muy unidos, de que todos contra el déficit. Bueno, hay una ley que dice que hay que cumplir el déficit, es decir, que esto viene a decir que se cumpla la ley. Bueno, pues está bien, no vamos a quejarnos del documento, pero la chicha no está. Y es que resulta que no tocaba hablar ni del tema catalán, ni del discurso de algunos presidentes del PP, que no están conformes con cómo se están financiando las comunidades autónomas. Y mientras tanto, casi ninguno habla de, mire, vamos ya a organizar esto en serio. Vamos a ver qué podemos pagar, qué no podemos pagar. ¿Qué pasa con nuestros asesores? ¿Qué pasa con nuestros políticos? ¿Qué pasa con la grasa? ¿Qué pasa con las empresas? De eso no hablan nunca. Bueno, el caso es, nosotros íbamos a hablar hoy aquí y bastante. Y mientras tanto, pues bueno, los sindicatos, ¿qué tienen que hacer? Pues como siempre, dar la nota. Vamos a ver luego a quién llaman y a quién convocan, porque ya saben que los sindicatos últimamente en este país no tienen mucho predicamento. Pero bueno, ahí está esa amenaza de manifestaciones y de huelgas que no es precisamente lo que este país necesita. Pero de todo eso vamos a hablar, pero antes, como siempre, les vamos a dar algunos datos que vienen, bueno, pues a hacer más negativo todavía este día, si es posible. El paro, como les decía, suma casi otros 80.000 más en septiembre. Es el peor mes de la historia también para las ventas de coches. Ni siquiera la exportación funciona. Caen a mínimos antes de poner en marcha, eso sí, el plan PIBE, vamos a ver si funciona algo. Cae la deuda de las familias, pero los jóvenes españoles, fíjense, siguen liderando las listas de desempleo en Europa. Las familias españolas adeudan un importe de 845.500 millones de euros en agosto, es un 3,8% menos que un año antes y es el volumen más bajo desde julio de 2007, son datos provisionales del Banco de España. De ese total, un 77% corresponde a créditos para la adquisición de vivienda, aunque este tipo de préstamos se ha reducido, fíjense, un 32% en el último año. Las matriculaciones de automóviles no levantan cabeza, han sufrido una caída histórica de casi un 37% en septiembre respecto al mismo mes de 2011. En los 9 primeros meses del año, las ventas de turismos y todoterrenos se han reducido un 11%. Son unos datos que coinciden con la entrada en vigor del plan PIBE de ayuda a la compra de coches, también con la subida del IVA, dotado con 75 millones de euros. Bien, esas ayudas, dicen los empresarios del sector, que van a permitir al Estado recaudar 3 euros por cada euro invertido. Y el desempleo en la zona euro se ha mantenido en agosto por tercer mes consecutivo en el nivel récord del 11,4%, que es un 1,2% más que hace un año. Son datos, como saben, de Eurostat. Y España, pues vuelve a colocarse como el país con peores cifras, ya que su tasa de paro ha subido al 25,1%, que es una décima más que en julio. Y en el caso del desempleo juvenil, la tasa aumenta 2 décimas más en agosto, así que ya estamos en el 53%, es decir, 53%, 53 de cada 100 jóvenes españoles está en paro. Y para analizar todos estos datos nos acompañan esta semana Susana Burgos. Hola, ¿qué Muy tal? Buenas tardes. Y el Muy profesor buenas. Raga. Muy buenas tardes.
Bueno, pues yo la verdad es que quiero empezar porque a mí, a ver, la crisis económica es por supuesto preocupante, el paro es amenazador, es sangrante, los cotizantes, porque claro, de los cotizantes después dependen las pensiones, pero la verdad que ayer tuviéramos la oportunidad de ver a todos los presidentes de las comunidades autónomas juntas con el gobierno y que no tocara hablar prácticamente de nada, porque de lo que tocó hablar según este documento es de... todos vamos a cumplir una ley que dice que la tenemos que cumplir, la estabilidad presupuestaria y la creación de una comisión, de una mesa de trabajo, me da igual, para ver qué pasa con las duplicidades, pero así como una cosa así. Y por supuesto del desafío que nos han plantado encima de la mesa, de momento los catalanes, y ya verán cómo después de las elecciones vascas los vascos, nada, excepto algún presidente como el de la Comunidad de Madrid o el de la Comunidad de Extremadura, que sí tuvieron referencias clarísimas a ese desafío y a la necesidad de que ahora precisamente estemos todos unidos y nos dejemos de hacer experimentos. No sé cómo visteis esa reunión ayer, si la foto ha servido para algo en el resto del mundo o es que el resto del mundo es tonto y hoy no ha oído a más y no se entera o ha durado 24 horas, que a lo mejor, bueno, pues... Yo creo que la única forma, Carmen, de asistir como espectadores a esa quinta cumbre de presidentes autonómicos es con indignación, con irritación, porque vaya paripé que hicieron. Y es que además no le da vergüenza al señor Mas, después de la foto de ayer, decir que, bueno, que no quiso romper la imagen de unidad, pero que hoy de verdad dice lo que piensa. De verdad, es que no se les cae la cara de vergüenza, de la tomadura de pelo a los ciudadanos. Y desde luego, el que dijera ayer expresamente el gobierno que de lo que se trataba era de hablar de lo importante, que es la economía, pero no se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde plantaron a Montoro tanto Cataluña como Andalucía, más la rebeldía también de Paulino Rivero en Canarias. ¿De qué estamos hablando? Es que piensan que no tenemos memoria. Yo creo que los ciudadanos piensan, de verdad, hemos llegado a un punto que creemos que se están riendo a nuestra cara a mandíbula batiente. Es espectacular, Es ¿no? que la economía es también la independencia, es también pedir el cupo vasco, es también la financiación de una macroadministración que nos hemos dado, ¿no? Que se han creado ellos, vamos. Hombre, yo agradezco que Susana haya puesto el dedo en la falta de vergüenza. Esto me reafirma en un artículo que hay ahora colgado en Libertad Digital mío, que se llama Caos y Desvergüenza. Porque efectivamente son los dos males que una economía no puede soportar. Una economía, se desenvuelve perfectamente en el orden jurídico, en la honestidad, haciendo lo que se debe de hacer, y se maneja muy mal cuando no hay respeto a la ley, cuando no sabemos si hay que pagar o no hay que pagar, o si habiendo que pagar a lo mejor no pagamos. En fin, ante todo eso la economía se contrae. Es como cuando tocas al caracol que inmediatamente mete dentro. Entonces el planteamiento a mí me rechina. Primero, por lo que decís, por el espectáculo. El espectáculo está de sobra. Si para lo que vienen es para lo que dice el documento, que se quede cada uno y ahorramos costes de videoconferencia. Claro. Entonces, videoconferencia o ni siquiera, si no hace falta. Si hay que dotar de contenido al Senado porque no tienen la valentía de reformarlo, que se inventen otra fórmula, porque esta, desde luego, nos insulta. Para que se cumpla la ley, pues ya se supone que la ley está para que se cumpla. Es que deberíamos de suponer que la ley se cumple, ¿no? Porque si está publicada es para eso. Entonces, el problema, y a mí me asustan las comisiones. Eso lo decía Napoleón, decía siempre que cuando quería que una cosa se hiciera, se la daba a un ocupado, y que cuando quería que no se hiciera, formaba una comisión. Reunión de pastores oveja muerta, claro. Que dice la sabiduría para que no le popular. llamemos comisión, porque tiene mala prensa, se llama grupo de trabajo. Me da igual. Lo que se ha me da creado. igual. O agencia independiente, ¿no? Como dice De Guindos respecto a la del control presupuestario. Agencia independiente. ¿Independiente de quién? A ver. Grupo de trabajo. ¿Cuántos son ahí? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuántos son y cuánto cuesta? Grupo de trabajo de más de uno ya es tumulto. O sea que... Bueno, déjame, profesor, que vamos a escuchar, para tener más argumentos, si cabe, algunas de las declaraciones que hicieron algunos de los presidentes autonómicos después de esta reunión y de la firma de esta declaración conjunta, que se llama exactamente. Pero en todo caso, la imagen que damos es nuestro compromiso con la consolidación, con la estabilidad, con el cumplimiento de déficit. Ha sido unánime en la apuesta de todos los presidentes autonómicos
estando como un solo hombre detrás del presidente del Gobierno de España. Se necesitan respuestas adecuadas a los objetivos y se necesita corresponsabilidad de todos en esas políticas consensuadas. Y hemos llegado a una serie de acuerdos generales que, desde luego, no ocultan ni cambian lo que también son diferencias manifiestas. La unidad, la integridad territorial y evitar cualquier otro tipo de discusión en materias que puedan dificultar la percepción de la estabilidad de nuestro país, de la unidad y del trabajo conjunto. Bueno, ya ven que los socialistas sí, pero no sé qué, a mí me ha con chocado, paños calientes. Me ha chocado que efectivamente no son personas locuaces, ni mucho menos con sentido. Pero que Griñán diga el compromiso con la consolidación de la quiebra, ¿se entiende? Consolidar algo es algo que no sabemos si se puede o no se puede mantener, y mientras no diga otra cosa, la consolidación se supone del estatus actual. Eso significa de lo insoportable. Eso significa exactamente que no les quiten ni un euro de los 36.000 millones que, pese a la crisis, pese a los recortes y pese a todo lo demás, van a percibir en 2013 las autonomías. Claro, para su libre uso, 36.000 millones. Andalucía, 4.000 millones que acaba de pedir, así como... Luego está el FLA, efectivamente, el fondo de liquidez autonómico. Consolidación, a eso llama consolidación. Claro, pero en virtud del modelo de financiación autonómica son 36.000, por no hablar de las duplicidades que nos cuestan hasta 24.000 millones el que tengamos las 17 Españas. Entonces, de eso no hablan ellos porque no les interesa. No les interesa. Pero lo grave, vamos a ver, a ellos puede que no les interese, pero es que a los españoles sí nos interesa. Y al gobierno le debería de interesar, porque una forma menos sangrante para los ciudadanos, oiga, es que a lo mejor nos habríamos ahorrado la subida del IRPF, por ejemplo, un suponer, o que le quiten la paga de Navidad a los funcionarios, o no congelar las pensiones, en fin. Oiga, que hay otras partidas que se pueden aligerar, pues si, como dice Susana, hay 24.000 millones en duplicidades, pues nos habíamos ahorrado la subida del IVA, la congelación de los sueldos de los funcionarios pobres que ya llevan varios años, y qué sé yo, y un punto menor de IVA. O sea, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Que a ellos no les interesará, pero a nosotros los ciudadanos sí. 24.000 millones es un 2,4% del PIB prácticamente, ¿no? O sea, y no solo no les interesa, sino que cada vez vienen a Madrid a pedir más dinero, porque el otro que no quiso hablar, bueno, el que no habló ayer, que fue el señor Mas, sí ha hablado hoy. Él no habla en el extranjero. No, él no habla en el extranjero. Bueno, menos cuando quiere, que viene aquí a su embajada. Prensa española, no, pero el otro día vino aquí a su embajada a hablar en español. Por cierto, que hoy me ha chocado que alguna parte de su intervención la ha hecho en español. No sé. Allí, en español. Llamativo, sí. Llamativo. El caso, porque quería que se le entendiera bien en todas partes. Claro. Cuando quieren que se le entienda bien en todas partes, entonces utilizan el español. Bueno, el caso es que ayer dijo que él no hablaba hasta hoy allí en su Cataluña, y ha dicho, por lo que nos imaginábamos, que no está de acuerdo con nada de lo que se pactó allí, y que arrieritos somos, y que ya no veremos las caras cuando toque. Pero eso lo dice después de haber firmado. Es decir, porque el documento está firmado. Después de haberse hecho la foto. El documento está firmado, porque si el documento es el resumen que hace el gabinete de prensa de la presidencia, vete a saber, puede decir, no, es que aquello no refleja bien lo que tratamos. Pero no, el documento está firmado por el señor Mas. El señor Mas tenía que dimitir en este momento y dejar el mundo político, porque algo que has firmado no puede decir que no estás de acuerdo, ¿no? Bueno, y en esa... Perdona, ¿querías añadir algo más de esto? Muy rápidamente que también el gobierno, o sea, porque efectivamente es muy criticable la actitud de Mas, muy criticable la actitud de los presidentes autonómicos que forman parte de ese paripé, pero el gobierno es el que alienta ese paripé. A primera hora de esta tarde trascendía un documento de Luis de Guindos, o mejor dicho, la preparación de un documento del Ministerio de Economía, de una presentación a inversores internacionales, a inversores extranjeros para el ministro de Guindos, donde se habla sin ningún tipo de ambajes ni de cortapisas de la intervención directa, de la posibilidad de intervención directa a las comunidades autónomas díscolas en virtud del 155 de la Constitución, que es algo que ya sabíamos, que recoge además la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero que en un documento a inversores extranjeros el gobierno ponga negro sobre blanco diciendo, oye, no se preocupen ustedes del control del déficit porque quien se me vaya de madre aplico el 155. ¿Y por qué no nos lo dicen a nosotros y a ellos allí ayer? Claro, es que todo es tal farsa y tal
tal circo, que me parece bien, me reconcilia desde luego con la firmeza del gobierno y me hace albergar esperanzas el que exista ese documento, pero por favor tenga usted la valentía, señor Rajoy o señor de Guindos, como ministro de Economía y Competitividad, de enseñarle ese documento, esa presentación a inversores, no a los internacionales, sino también a los de casa, a los españoles y a los ciudadanos en general, ¿no? Estamos todos esperando a ver si todos estos recortes alguna vez nos dan alguna esperanza de que esto está bien enderezado, y resulta que por detrás están ahí haciendo documentos y pasando documentos y nosotros no nos enteramos. Es como lo del rescate, ahora ya estamos en la ambigüedad, pero hasta hace 3 días estábamos en el rescate, sí. rescate no, pero por detrás negociaciones, ¿no? Pero eso es, un poquito eso, que lo del rescate vamos a hablar después en la... No, digo que eso hace 9 meses por lo menos que lo dijo Montoro. Montoro, cuando hizo un recorrido por las comunidades autónomas advirtiéndoles de la necesidad de control del déficit, acabó diciendo, y si alguna no cumple, la intervendremos. Y entonces, acto seguido, pues como 24 horas después, el presidente del gobierno salió con una manifestación de que las autonomías, las comunidades autónomas, tendrían el dinero que necesitaran. Que creo que lo comentamos aquí. Sí. ¿Entendemos qué significa necesitar? En economía explicamos que las necesidades son ilimitadas y está demostrado en las comunidades autónomas más ilimitadas todavía. Bueno, algunos de nuestros espectadores, que son todos unos linces, dirán, bueno, claro, como ahora hay varias citas electorales, a lo mejor no conviene tampoco que, ¿no? Como enfadar mucho. Pues ha llegado el momento de la antipatía. Hay que ponerse antipáticos, claro, y punto. Bueno, pues vamos a hacer una mínima pausa y vamos a hablar bastante del rescate, porque bueno, el presidente Rajoy ayer, a la gallega, vino a decir que de momento no, de momento. ¿Por qué? Porque la agencia Reuters había filtrado que este fin de semana España pediría esa ayuda, ese rescate, ese crédito, tal. Bueno, lo vamos a hablar en la segunda parte. Antes, como siempre, les vamos a contar que esta semana la Caixa nos recuerda las ventajas de ser cliente de la Caixa. Domicilie su nómina, su pensión o sus seguros sociales de autónomos y descubra todas las ventajas de formar parte de la Caixa. Fíjense, solo por ser cliente, cada mes se sortean 1000 pagas de 1000 euros. Además, puede llevarse un reloj Razer sin importe mínimo, solo por 12 meses de permanencia en la entidad. Y si además se hace cliente por Internet, tendrá a su disposición numerosos productos exclusivos como un televisor LED de Samsung, condiciones exclusivas en productos financieros, ofertas especiales en ocio, y entrará a formar parte del programa Multiestrella. Ya saben que para más información pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o consultar su página web www.lacaixa.es. Bueno, aquí seguimos discutiendo, como ven. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando últimamente muchísimo de ese rescate, de esa ayuda, de ese, bueno, algunos eufemísticamente le llaman ya crédito preventivo, en fin, pasta, que nos den pasta en Europa para salir de esto, porque solo os parece que está la cosa complicada, porque la prima de riesgo no baja. Yo ya le llamo la suegra porque es que es antipatiquísima la prima esta. Estamos todo el día que se ha bajado un punto, que se ha subido uno, mira, que no, que está altísima y carísima, y eso nos cuesta un dineral al año. De hecho, en el presupuesto que se aprobó la semana pasada, pues se lleva pues un tercio. 40.000, 39.000 millones de euros, que es una auténtica barbaridad. Es una burrada y eso no baja ni Draghi, ni el primo de Zumosol, ni nada. O sea, solo va a bajar cuando los mercados están empeñados en que pidamos algo de dinero para poder sanear las cuentas. Bueno, pues en esta, la agencia Reuters, que bueno, pues es la tercera vez ya, alguna vez digo yo que acertará, claro, es como lo del... que viene el lobo, que viene el lobo. No, y como cuando miras el horóscopo, hombre, pues claro, algún día te cuadra algo, ¿no? Pues eso es lo mismo. Total, que la agencia Reuters ha dicho que este fin de semana nos iban a dar el rescate. ¿Y qué ha dicho Rajoy? Pues esto que les vamos a dejar que escuchen. Claro, tampoco puedo estar contestando a filtraciones todos los días, porque incluso hay días que las filtraciones son contradictorias, ¿no? Mira, aquí ha salido la del fin de semana, pues muy bien, si hay una agencia o alguien que dice que este fin de semana vamos a pedir el rescate, como dicen ellos, caben dos posibilidades: que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, o que no sea así, lo cual... pues a lo mejor también es posible o no, ¿qué más da? Pero si a usted le sirve de algo lo que yo pueda decirle,
Y si le parece que lo que yo pueda decirle es más importante que esa filtración, le diré que no. Pero vamos, aún así puede usted pensar lo que estime oportuno y conveniente, porque además a lo mejor acierta. Bueno, pues en plan gallego, como les decía, pues primero que sí, que no, que sí. Hombre, yo creo que este fin de semana no, pero claro, tiene que dejar un poco la puerta abierta porque puede ser que sí. No este fin de semana, pero vamos, dentro de 15 días o de 3 semanas o de 4 semanas, porque ya estamos viendo que el bono a 10 años no baja mucho y la prima tampoco, entonces nos cuesta mucho financiarnos. Todavía no financiamos, no nos pasa como a Portugal, a Grecia o a Irlanda, que ya no podían financiarse fuera, pero a muy alto coste, y esto solo tiene una solución. A mí me ha chocado porque, claro, Rajoy ha planteado el rescate como algo aleatorio y externo, que se nos da o no se nos da, pero con lo que nosotros no tenemos nada que ver. La respuesta terminante habría sido: el rescate no se da si no se pide, y yo no lo he pedido ni lo vamos a pedir, por ejemplo. Pero eso aunque no puede decirlo porque obviamente lo va a terminar pidiendo, claro, y más pronto que tarde, más, profesor Raga. Aunque le añadamos el de momento, que no sabemos si son 5 minutos o son 3 días o 2 semanas, ¿no? Pero que esté muy claro que si no lo ha pedido y por el momento no lo va a pedir, consecuentemente no puede haber rescate si no ha habido petición. Entonces, eso está muy claro. Y podría haber abundado más, porque no hay rescate sin condiciones. ¿De qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones del momento para ese rescate? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Esa ley que nosotros tiramos para el año 2027 o no sé cuántos, ya nos habremos muerto la mayoría de los jubilados, ¿no? Pero que no entrará el retraso de la jubilación hasta ese momento. Son ese tipo de leyes que son efectivas, o sea, efectivas cuando entre en vigor, pero de momento la gente está convencida que ha habido una reforma, porque la ha habido, pero una reforma que en el marco temporal no será eficaz hasta que no entre plenamente en vigor, ¿no? Bueno, o sea, ya tiene una cruz de, venga, la primera que tenéis que arreglar es esto, claro, adelantar los plazos, pues claro, tanto si es que de la edad de jubilación, son 14 años, como de la entrada en vigor del cálculo de las pensiones, los 25 años, en fin, acelerar todo eso, porque si no, bueno, sobre las pensiones la verdad es que estos días hay bastante también que hablar. Pero un momento sobre los presupuestos, porque bueno, es la ley, una de las leyes más importantes y donde están pues todos los objetivos de un gobierno, y Montoro en la presentación nos dejó claro que el año que viene va a ser el último año de dureza, de sacrificios. Escúchenle mejor a él. Los presupuestos parten y pretenden de un cuadro macroeconómico, de unas estimaciones económicas. El cuadro macroeconómico es conocido ya. No les presentamos ninguna novedad sobre lo que ha sido el cuadro macroeconómico que sustentó el proyecto de techo de gasto que debatieron las Cortes españolas, que está en los escenarios que se enviaron a la Comisión Europea relativas a los planes de equilibrio presupuestario 2013 y 2014 y que estiman para el año 2013 una suave recesión económica que pretendemos que sea el último año de recesión económica de nuestro país. Bueno, pues como supongo que os habéis leído, hombre, no sé si las 250.000 folios de la cuestión, sino un poco la esencia, que básicamente es que en España la economía el año que viene solo va a decrecer 0,5%. Pues no sé, ¿cómo los habéis visto? Eso no se lo cree ni el propio Montoro. Son unos presupuestos irreales por muchos lados, pero fundamentalmente porque ese escenario macroeconómico que dibujan no se corresponde con las previsiones ni de los servicios de estudios, ni de los organismos internacionales, ni de las agencias de calificación. El consenso está en torno al decrecimiento del 1,5%, incluso algo más %. Pero ni teniendo en cuenta las reformas que se han hecho y se pueden hacer.
Claro, pero a ver, ¿dónde basamos el objetivo de recaudación? ¿Dónde pensamos, pero si se ve que la recaudación por IVA, por ejemplo, no para de caer? Es que son unos presupuestos más voluntaristas que otra cosa, pensando que las subidas de impuestos realmente funcionan, cuando en la práctica pues tienes una población activa por debajo ya de los 17 millones de españoles que tiran de un carro de 47 millones a los que les ha subido el IRPF, a los que les ha subido el IVA, y al final es que la recaudación por IVA en la primera mitad del año ha caído un 10%. ¿De verdad que pensamos que esos ingresos se van a cumplir? Yo creo que son unos presupuestos hechos con buena intención, se presume, por supuesto, como el valor en la mili o en la antigua mili, pero es de encaje complicado, ¿eh? Es que el presupuesto parece que es la piedra filosofal, y el presupuesto no tiene nada de piedra filosofal. El presupuesto no es más que el ensamblaje de una estructura económica que funciona de una forma y puesto en papel para que veamos claramente qué se puede esperar. Entonces, la pregunta que yo haría hoy al mundo económico, y sobre todo al mundo económico de las administraciones públicas, porque hay que desagregar determinadas situaciones. ¿Cuándo piensan pagar las administraciones públicas a los proveedores a los que deben? ¿Cuándo piensan pagar los contratos de suministros? De eso ya no se habla, porque aquel plan de proveedores famoso de Montoro, que fue una genialidad, y lo digo sin ningún tipo de ironía, fue un plan fantástico, pero claro, tiene unos efectos limitados. No, tuvo sus efectos, lo que pasa es que ya este año pero se quedó corto. No, claro. Que ya este año ya han vuelto a meter las facturas en el cajón. Efectivamente, pues ya nadie del gobierno habla de eso, ni el propio Montoro, que se colgó la medalla de qué buena idea he tenido y no se le ocurrió a Zapatero y se me ocurre a mí ahora. Pero claro, nadie habla y efectivamente se debe muchísimo dinero a los proveedores. Y el problema no es solo cuando se debe a los proveedores por parte de la administración, suelen ser cantidades grandes porque la administración es un cliente significativo, ¿no? Pero no es una simple anotación en la contabilidad, es el cierre de la empresa en la mayoría de las ocasiones. Es que vengo hoy impactado porque hoy en la Universidad Complutense han aparecido unos carteles muy bien hechos, o sea, no ocupan más sitio del que realmente necesitan, tamaño DIN A4, diciendo: la empresa concesionaria de la limpieza en la Universidad Complutense no paga a sus empleados. Lógicamente, porque la Universidad Complutense no paga a la empresa de la limpieza. ¿Qué significa eso? Que si mantenemos esa situación durante 4 meses, la empresa cierra y los empleados se van a nutrir ese grupo que sigue creciendo de desempleados. Entonces, esa cuestión, ¿cuándo se resuelve? Mientras esa cuestión no se resuelva, no tiene solución. Pero es que esa cuestión no se resuelve porque con los 30.000 millones se pagó todo lo atrasado. Bueno, pero si ahora han vuelto otra vez a no pagar. Porque siguen teniendo porque se siguen gastando absurdos, por eso se siguen gastando por el dinero de las posibilidades de la administración. En otras cosas en vez de en lo necesario y lo que los ciudadanos notan y quieren. Claro. O sea, porque el que la universidad no esté llena de porquería, pues es una cosa buena para la sociedad, y dice: oye, yo pago mis impuestos para tener la universidad limpia, las calles limpias, en fin, las cosas elementales, la sanidad, la educación, Pero claro, si ves cosas que hacen que dices: pero bueno, ¿por qué se gastan el dinero en esto y luego no pagan a la limpieza? Si es que es muy fácil sentarse y decir: vamos a ver, primero, por ejemplo, que una línea que diga: solo se cobrará un sueldo de la administración pública. Pero vamos a ver, ¿pero por qué hay gente que cobra 2 y 3? Si es que eso cuesta 1 minuto en el Consejo de Ministros, o sea, es una línea. A partir del día 1 de enero, o ¿qué estamos? No, 1 de noviembre, ¿qué narices? Solo se podrá cobrar un sueldo de la administración. ¿Pero por qué tienen que cobrar más de un sueldo? Pero lo que quiero decir es que eso, si no lo tenemos en cuenta, el presupuesto es una cosa... Es una cosa simplemente fascinante, es una cosa tener en cuenta, ¿no?, toda la deuda que hay en empresas públicas, en empresas que se crearon precisamente para desviar la deuda de los ayuntamientos. La deuda es una cadena, la deuda es una cadena. Y entonces eso acaba, en vez de con crecimiento, acaba con cierres empresariales, gente al desempleo y, por lo tanto, mayor gasto público por prestaciones y menor Producto Interior Bruto. Luego yo hay otra cosa que no perdono a estos presupuestos de 2013, que es que aquello que da un poquito de árnica a los empresarios, que es verdad que era una rebaja cicatera de las cotizaciones sociales, pero menos da una piedra, la han eliminado para ahorrar 5.000 millones. Igual que las políticas activas de empleo, que el objetivo es ahorrar este año otros
2.000 millones después de los 1.500 de los presupuestos de 2012. Al final, de verdad, ¿se puede hacer algo desde el gobierno por la creación de empleo? Porque no están haciendo absolutamente nada, con la excusa de que hay que ahorrar lo poquito que se pudiera hacer desde la administración, que es obvio que la administración no crea empleo, sino son los empresarios, pero la administración sí que tiene que crear ese caldo de cultivo para que las empresas puedan generar puestos de trabajo. Es que cualquier política a favor del empleo se la están cargando para ahorrar dinero. Y a mí me parece que la indignación, desde luego, de los empresarios por la eliminación de la rebaja de las cotizaciones sociales está más que justificada. Que además era nada, era un caramelo de... Bueno, pero era... De uso muy frugal. Sí, ni mucho menos era el 5% que pedían históricamente y que y frente a eso cuadra con la media de la Unión Europea. Los escándalos en el dinero para las políticas activas de empleo. De sindicatos cursos, y patronal, claro, y los cursos. Sí. Pero vamos, aprenda usted y diga, no entrarán. La ley permitía que entraran otros. Yo creo que hay que dar un paso más. Es decir, no solo no entrarán otros, no solo entrarán otros, sino no podrán estar aquellos que han demostrado que toda su conducta en esta materia ha sido fraudulenta. Yo creo que eso es tan sencillo, es decir, la experiencia demuestra, no podemos ser seres angelicales, pensando que, bueno, que eso ha sido una sola vez, pero que se ha producido ya la conversión al bien, ¿no? No, pero desde luego no sabemos si hay más fraude o no, pero transparencia cero. O sea, no sabemos a dónde ha ido ese dinero, qué cursos se han dado, si eso ha servido para algo, si no ha servido para nada, que es un poco como la ayuda al desarrollo. Oiga, mire usted, o sea, para estudiar el caracol en las costas de no sé dónde... O el Piezamo Mozambique, que es el extremo... No. O como hemos sabido hoy, que la Junta de Andalucía se ha gastado 800.000 euros en limpiar los cauces de unos ríos de Marruecos, mientras los suyos aquí se anegan. Vamos, por favor. Bueno, y ahora también en el País Vasco he leído que van a cambiar la boina de los ertzainas por gorras. Creo que es importante. Entonces 30.000 millones también. Es que es una cosa, es que no se enteran de dónde estamos. Yo lo que quiero saber es quién diseña la nueva. Porque seguro el amigo de alguien. Seguro que se habrá pagado bien. Mientras no sea el de los uniformes de las Olimpiadas, vamos bien servidos, ¿eh? No, por favor. Bueno, el otro asunto preocupante también, porque hay mucha gente que depende de eso, nada menos que casi 9 millones de pensionistas en España, de esa revalorización de las pensiones en noviembre, que fija la ley, según el Pacto de Toledo, y que yo os voy a poner al secretario de Estado de la Seguridad Social a ver si concluís que va a revalorizarse o que no. No establecemos un listón ni un límite para establecer esa revalorización. La ley obliga a la compensación del IPC. No establece una revalorización parcial ni establece una revalorización condicionada. Por tanto, habrá que esperar a conocer el IPC, no para ver cuánto se revaloriza respecto al IPC, sino para saber cuánto se revaloriza en su conjunto el sistema. Hombre, yo ahí entendería, hay que esperar la próxima declaración que se producirá en 2 días, ¿no? Tratando de glosar lo que ha dicho el secretario de Estado, pero bueno, efectivamente la ley habla de compensación del índice de precios, del IPC, sí, del aumento de los precios. Entonces, dice, no por cuánto se revaloriza, sino que se revaloriza. Si se revaloriza por la compensación del IPC. Y si no, habrá que pensar que no se revaloriza. Yo lo que no entiendo es por qué se anuncia una subida del 1,5%. Y por favor que me comprendan los jubilados que nos estén viendo, que dirán, pero bueno, ¿de qué va esta señora? He dicho 1,5%. Vale, 1%, efectivamente. A ver, no se lo pueden permitir. La economía española no se puede permitir la subida del 1%. Con lo cual lo que tienes que hacer es... A lo mejor había que subir a las más bajas y no a las altas, por ejemplo. Si no puedes garantizar la actualización de las pensiones, no te pongas a anunciar que vas a subir, porque al final estás confundiendo al ciudadano y estás haciendo un ejercicio de entelequia. No. Entonces, ¿tú crees que en noviembre no se van a revalorizar las pensiones? Yo creo que no. O sea, dice Tomás Burgos, mi tocayo de apellido, que se va a cumplir la ley,
Pero es que la inflación, por culpa del IVA, se nos ha ido en septiembre hasta el 3,5%. Hasta el 3,5%. Con lo cual es muy complicado que el Gobierno pueda afrontar, una vez que ha dicho además que tiene que recurrir a la hucha de las pensiones, porque ya no hay otro remedio. Hucha de las pensiones, que por otra parte son 68.000 millones prácticamente de euros, que me parece muy bien que se utilicen, que están para eso, una vez que se ha recurrido ya a la antesala, que es el primer fondo de las mutuas, ¿no? De previsión, que se llama, ¿no? Pero yo creo que no van a poder hacerlo, y en ese contexto no entiendo que digan, pues quizá por electoralismo, porque hay citas con las urnas en el corto plazo, que en 2013 se van a subir las pensiones un 1%, porque claro, son 8,2 millones de votos. Pero entonces habría que cambiar la ley. Claro. Y se cambia. Ese es el problema, pero bueno... Porque yo ya he leído por ahí que se van a cambiar los mecanismos de revalorización. Claro, no se sabe si para el año que viene según el planteamiento legal, es automático. Y de hecho, el discurso, la manifestación o la declaración del secretario de Estado es que está esperando la publicación del IPC. O sea, en el momento en que el INE saque cuál es el IPC, automáticamente funciona el sistema. De noviembre. Entonces, evidentemente, no hacer eso, o bien es un incumplimiento más, porque si se incumple la Constitución, pues oye, que se incumple una ley parcial, tampoco pasa nada. Pero, hombre, ahí hay un volumen de perjudicados que no me llamo a capítulo como tal, sino simplemente desde el plano teórico, que podrían, pues bueno, levantar la voz. No serviría de nada, porque nos callaríamos de todas formas, ¿no? Pero quiero decir, ¿se va a atrever el Gobierno a modificar la ley en la cual se establece la revisión automática? No, se trata de convocar el Pacto de Toledo, tampoco... Pues tiene que tener en el cajón 4.000 y hay que consensuarlo y tiene que tener... tener 4.000 y pico millones, que vaya por ahí. No sabemos si en noviembre será un poquito menos, un poquito más, pero vamos, los 4.000 millones no se los quita nadie. Bueno, Susana, profesor Raga, que nos faltaría una hora. Muchísimas gracias también a todos ustedes, pero en fin, el miércoles que viene estamos aquí de nuevo, así que no nos fallen.